Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Delia, soy profesora de español especializada en AES y A-Level Spanish. Me puedes encontrar en mi web, SpanishNoPanic.com, lógicamente también en YouTube o Instagram, Facebook, donde publico contenido exclusivo para AES y A-Level Spanish, también en LinkedIn. Y si quieres una clase gratis de prueba, escríbeme a delia@SpanishNoPanic.com o infórmate sobre mis paquetes de clases. Si te gusta el vídeo, suscríbete, dale al like y compártelo. ¿Te gustaría saber cuál es el papel de los hijos dentro de la familia o el papel de los mayores en la sociedad española o la idea de pareja o matrimonio? Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo. I've tried to collect as much information as possible regarding this topic, familia y religión. Coming from newspapers, television programs, radio, as much information as possible so that you can refresh your knowledge on this topic, revise, recall vocabulary, or to impress the examiner in your speaking exam, or improve your knowledge regarding your reading comprehension or your listening comprehension. This is a topic that is present in all specs in one way or another. Feel free to pause it, rewind it. You don't have to watch it. You can use it as a podcast. If you watch it, bear in mind that letters are a bit small if you watch it on a small screen. My idea was to give you a good review, a good summary on the screen. But no need to watch it. Use it listen to it while you do other things. Y empezamos, ¿verdad? Como te he dicho, vamos a hablar de familia y religión. Es el segundo vídeo, te invito a ver el primero. Es el segundo vídeo de una serie de 3 en el que vamos a tratar el papel de los hijos, el papel de la pareja y los mayores en la sociedad, dentro de la familia y en la sociedad española. Si hablamos de los hijos, lógicamente tenemos que decir que dan muchas satisfacciones, pero también traen problemas y conflictos. ¿Cuáles? Pues el fracaso escolar, school failure, abandono escolar, los chicos, chicas abandonan el colegio, no quieren estudiar, rendimiento escolar, school performance, acoso escolar, bullying, abuso sexual, amistades peligrosas es otra gran preocupación, el paro que afecta a adolescentes, jóvenes, no poder emanciparse, la homosexualidad, la transexualidad, la bisexualidad, la violencia machista, por celos, por acoso, por control de la pareja, el ciberacoso o ciberbullying, la necesidad de independizarse o volar del nido o abandonar el nido, los gastos diarios, pedir dinero a los padres, la depresión, las enfermedades de transmisión sexual, las relaciones sexuales la primera vez, los embarazos no deseados, los embarazos adolescentes. Tenemos en cuenta que un centenar de niñas con 15 años o menos son madres en España cada año y que se dispara en Guatemala, los anticonceptivos, los jóvenes reclutados por mafias del narcotráfico, el alcohol, las drogas y otras adicciones, la delincuencia, la depresión, lo hemos comentado, la indisciplina, la violencia, el pesimismo, la actitud negativa o la percepción de fracaso. Esta sería una lista de frustraciones, preocupaciones que traen los hijos
a la familia o a la pareja. Se habla hoy en día de hijos consentidos, spoiled children, o hijos hiperregalados, hijos que tienen muchísima tecnología, muchísimos bienes materiales, eh, regalados por padres, abuelos o familiares. También se habla de niños llave. Son niños entre 6 y 13 años que pasan muchas horas solos. En especial vuelven a casa y están solos la mayoría de las tardes porque sus padres trabajan. O los hijos chicos y chicas que ni quieren estudiar ni quieren trabajar. Otra gran preocupación en la sociedad española y en la sociedad latinoamericana. Una frase que pronuncian los jóvenes con bastante frecuencia es: soy más de actuar que de preguntar. Y esto resume la actitud de los jóvenes hoy en día. Son jóvenes mucho más libres, mucho más independientes, no físicamente quizás porque viven con sus padres o tienen que vivir con sus padres, pero tienen más confianza en sí mismos y toman decisiones sin depender de sus padres. ¿Cómo se pueden afrontar los problemas con los hijos? Pues con muchísimo diálogo, en lugar de dar la charla, instead of preaching. Teniendo confianza, poniendo límites. Antes se decía que los hijos tenían que volver a las 11 a casa. La frase era: a las 11 en casa. Pero hoy en día hay muchísima más flexibilidad en cuanto a el horario que los padres ponen a los hijos, pero requiere hablar, diálogo y mucha confianza dentro de la familia. Hay que tener un equilibrio entre los límites y la libertad que se da a los hijos, y se recomienda también muchísimo contacto físico. Es una época en que los hijos, adolescentes y jóvenes necesitan contacto físico. Hablando de la emancipación, como sabéis, es un problema enorme en España. España tiene una de las tasas más altas de hijos entre 16 y 40 años, 16 y 30 años en casa, conviviendo con los padres. Y se produce básicamente la emancipación o la salida de la casa de los padres a los 31 años de media, mientras que en los años 70 era aproximadamente a los 25 años. La dificultad para independizarse es evidente desde 2009, año en que la crisis económica fue muy fuerte en España y en todo el mundo. Los precios altos, los sueldos bajos, los contratos temporales, la baja calidad del empleo son causantes, son las razones para una baja emancipación. El alquiler supone un 70% del sueldo más muchísimos requisitos. Un joven no puede permitirse dar 70% del sueldo para alquilar una casa. Muchos tienen que compartir, pero no es una solución idónea. Es la quinta tasa, hemos dicho, es la quinta tasa de emancipación más baja de la Unión Europea. 1 de cada 5 menores de 30 años puede irse de la casa de sus padres en España. Solo 18,5% de los jóvenes menores de 30 años está emancipado. ¿Qué supone esto? ¿Qué significa? Los padres superprotegen a los hijos. Se dice que España tiene la tasa más baja de mortalidad
por suicidio de la UE debido a esta superprotección. El valor de la familia y la ayuda y el apoyo de la familia tienen mucho que ver, muchísimo que ver en esto. Para emanciparse o para alquilar un piso en solitario, un joven necesita 90% de su salario. Se habla también de la generación boomerang, jóvenes que se independizan, pasan por una situación económica difícil, pierden el empleo, tienen un contrato laboral temporal y tienen que volver a la casa de sus padres. Por eso se llama generación boomerang. En otras ocasiones los jóvenes tienen que alquilar un piso zulo, un piso que no tiene ventilación, no tiene ventanas, en el centro de la ciudad, por ejemplo, no tiene unas buenas condiciones, pero mal viven de esa manera. Hay muchos jóvenes que se independizan, pero siguen dependiendo económicamente de los padres o siguen necesitando una pequeña ayuda económica de los padres. Y otra alternativa que muchos jóvenes buscan para poder emanciparse es la ocupación. Son ocupas. No apoyo esta idea de ninguna manera, pero reconozco que un número de jóvenes en España busca esta posibilidad para emanciparse, para independizarse. Es decir, viven en casas vacías, en segundas residencias donde no vive nadie y es una forma de tener su propio techo. Si hablamos de los roles dentro de la pareja, podemos mencionar que antes predominaban las posturas machistas. El padre o el marido eran la figura autoritaria, la figura principal en la familia. La mujer era propiedad de su padre y cuando se casaba pasaba a ser propiedad de su marido. La mujer era ama de casa, cocinaba, limpiaba, cuidaba a los niños y a los mayores en la familia. No tenía derechos, no podía comprar una vivienda, no podía abrir una cuenta bancaria y si trabajaba necesitaba el permiso de un hombre. Eran frecuentes los malos tratos dentro de la pareja y como dato anecdótico, como dato muy interesante, en 1953 se publicó la Guía de la Buena Esposa. En esta publicación se recogían consejos para ser una buena esposa, para cuidar a tu marido, para agasajar a tu marido, ser dócil, no malhumorar a tu marido y en una palabra, ser una buena esposa. Los hijos jugaban en la calle, si hablamos de roles de los hijos, y la televisión se veía en familia. Ahora los roles están cambiando, por suerte hay una mayor igualdad. España tiene un ministerio de igualdad que defiende el papel de la mujer en la sociedad como autora de grandes triunfos, no solo en la familia, sino en las empresas, en la sociedad en general. Los hombres también han cambiado su actitud, cuidan a los hijos, reducen su jornada laboral. Por ejemplo, un 4% de hombres reduce su jornada laboral. Es todavía muy pequeño el porcentaje frente a un 38% de mujeres que reduce su jornada laboral, pero es un comienzo interesante. Solicitan flexibilidad horaria,
Un 4% de hombres lo hace frente a un 10% de mujeres, o piden un cambio de turno. Por ejemplo, piden poder trabajar por las noches, o piden poder trabajar por las tardes para poder llevar a los niños al colegio por las mañanas, ¿sí? Eso ocurre en un 3% de los hombres frente a un 7% de las mujeres. Es decir, la conciliación familiar está en manos de padres y madres. Work-life balance, conciliación familiar, que algo muy difícil por el coronavirus, pero algo que tanto hombres como mujeres están considerando en este momento, aunque es un sacrificio más grande para las mujeres. Si hablamos de trabajo doméstico, tenemos que decir que hay un tímido incremento de la dedicación al trabajo doméstico por parte de los hombres. Si las mujeres trabajan 4 horas diarias en casa, los hombres lo hacen 2 horas. ¿Qué razones dan? Pues no tienen tiempo, no les apetece, va bien, la familia o la casa está bien así. Los hombres españoles son los que menos trabajan en casa de la UE, pero como hemos dicho, hay un sector masculino que colabora muchísimo en casa. Cuidar de los mayores es otra tarea en la que las mujeres invierten 42 minutos al día y, perdón, hay un error, y la mitad en el caso de los hombres. ¿Qué excusas dan los hombres para no colaborar en las tareas domésticas? No me lo has pedido. Y también se oyen muchas frases como, hoy estoy de Rodríguez. Significa, hoy tengo que ocuparme de la casa. O eres una maruja. Para decir, estás ocupándote de la casa, estás haciendo una labor dedicada a las tareas domésticas. Se usa con connotaciones negativas. También en la tele podemos ver que aunque por suerte también está cambiando, también en la tele podemos ver que muchas más mujeres limpian, hablan sobre productos de limpieza, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una serie de anuncios en la tele en Argentina o España que muestran la falta de implicación de los hombres y, por lo tanto, están concienciando mucho en la sociedad. Y si hablamos de pareja, tenemos que hablar de un tema triste y trágico en la sociedad española y en las sociedades latinoamericanas, y es el maltrato doméstico. El maltrato doméstico se produce hacia la pareja, esencialmente, pero también hacia hijos, hacia hombres o mujeres dentro de la familia. Es una lacra social auténtica que se da en todas las clases sociales, no solo entre la población inmigrante o no solo en las familias de bajos recursos. En España, el año 2020 terminó con 45 mujeres y 3 menores asesinados por violencia machista. El 86% no había denunciado, no había denunciado en la policía el maltrato. Esto significa que la sociedad, las mujeres o las maltratadas tienen muchísimo miedo a denunciar. 1 de cada 100 niños sufre maltrato en casa. Recomiendo la película El Bola al respecto.
Y como he dicho, el miedo de las mujeres, el miedo de la sociedad a denunciar, a visibilizar esta gran lacra es preocupante. El confinamiento ha causado el hecho de que haya más violencia física y psicológica dentro de la pareja o en la familia, y se han producido un 460% más de avisos en el 016. El 016 es el teléfono que pone en marcha un mecanismo de protección para la mujer maltratada. Por eso el 016 es una solución importantísima dentro de la sociedad española. Este teléfono no deja rastro en la factura telefónica si llamas desde un teléfono fijo. Si llamas desde un teléfono móvil, tienes que eliminarlo de alguna manera, ¿sí? Otra solución para parar las agresiones o un ciclo de agresiones es decir en la farmacia mascarilla 19. La persona detrás del mostrador en la farmacia llamará al teléfono 016 para poner en marcha tu protección. Hay vídeos, hay anuncios en la tele en los que se denuncia el maltrato. Por ejemplo, hay un vídeo viral mexicano contra la violencia doméstica durante la cuarentena. Esta viralización de vídeos y anuncios está ayudando muchísimo a eliminar el maltrato. La educación, desde educación infantil, pasando por todos los cursos, es esencial para un cambio de mentalidad. El apoyo a las víctimas. Antes las víctimas eran consideradas las causantes del maltrato. Ahora la protección y escuchar a la víctima son absolutamente necesarias. Hoy en día se da credibilidad a las denuncias. Si bien hay políticos, especialmente del partido Vox, de ultraderecha, que dicen que 90% de las llamadas al 016 son falsas, no es cierto. Se debe dar credibilidad total a las llamadas al 016 o a una mujer que toma el valor de denunciar. Hay penas de cárcel también para los maltratadores, hay terapias para los agresores y otra solución esencial es que los jóvenes hoy en día, la gente hoy en día comprenda qué es la violencia de género, tanto física como verbal. Hay cosas que se pasan por alto, insultos o comentarios que se pasan por alto hoy en día y que son violencia verbal y no podemos permitirlo. Cuando hablamos de mayores, podemos separar a aquellos que viven sin familia y que son vulnerables, sienten soledad o depresión. Hay muchísimos otros que viven felices, pero tenemos que tener en cuenta a aquellos que viven sin familia y con gran depresión. Hay programas muy bonitos en España, como por ejemplo el programa Adopta un Abuelo de una ONG de La Mancha, para poner en contacto a jóvenes y mayores. Los mayores reciben visitas, charlan con esos jóvenes y hay ya 40 voluntarios que han adoptado abuelos y hay muchos más en lista de espera.
O también podemos comentar el programa Convive, en el que universitarios pasan un año académico en la casa de un mayor. Perdón, tienen una habitación en la casa de esa persona y les hacen compañía. Y si hablamos de los mayores con familia, tenemos que hablar de aquellos abuelos que cuidan de sus nietos, colaboran enormemente dentro del ámbito familiar. El valor de los abuelos es esencial en la sociedad española. Dan un apoyo enorme, tanto económico o no económico, a las familias. En tiempos de crisis tiran de las familias, es decir, empujan a la familia en cualquier momento. En los años 70 y 80 no era tan evidente el valor de los abuelos. Ahora son canguros online, son maestros, son acompañantes. El 73% cuida habitualmente a sus nietos y el 50% cuida a sus nietos diariamente. Las abuelas ayudan incluso más que los padres, más que los hombres de la casa cuando nace un bebé. 1 de cada 10 abuelos cuida por decisión propia. Se habla de los abuelos esclavos, 22% cuidan de sus nietos o sus familiares dependientes más de 7 horas al día. Y también se habla de abuelos sándwich, que cuidan a los padres y cuidan a los nietos. Como en España ha aumentado la esperanza de vida, eso significa que hay generaciones, 3 generaciones, por ejemplo, y los abuelos cuidan a los nietos y tienen que cuidar también a sus padres mayores. Alrededor de 14% de los mayores de 65 años cuida a un familiar dependiente. Y tenemos que mencionar el caso de las abuelas mexicanas que cuidan a sus nietos por el feminicidio que han sufrido sus hijas asesinadas, y las abuelas tienen que hacerse cargo de sus hijas. Y otro caso muy importante que podemos mencionar es las abuelas de la Plaza de Mayo. Son abuelas cuyos hijos fueron asesinados durante el régimen dictatorial y buscan a sus nietos que fueron desaparecidos también o adoptados por familias de los generales dictadores en el poder. Y hablando de familia, tenemos que hablar del ocio familiar. Hemos hablado de las horas que pasaba antes la familia frente a la televisión. Ahora el consumo de la tecnología o de la televisión es sobre todo en solitario, en diferido y a la carta, ¿sí? Como Netflix o HBO. Los gastos que tiene que afrontar una familia principalmente son destinados a vivienda, alimentación y transporte. Hoy en día, el gasto en mascarillas y productos de higiene también tienen una importancia muy grande en la economía familiar. Y, por supuesto, el ocio o la ropa. En 2017 los sueldos no fueron suficientes para afrontar los gastos y las familias tuvieron que acudir a créditos o ahorros.
2/3 de las familias españolas tienen problemas para llegar a fin de mes. Se habla de la expresión apretarse el cinturón. La economía familiar en España se caracteriza hoy en día por la precariedad. Volvemos a repetir la expresión apretarse el cinturón o no llegar a final de mes, especialmente en hogares monoparentales. Hay un porcentaje importante de hogares en los que todos los miembros están en paro. Hay familias en el umbral de la pobreza, hay familias por debajo del umbral de la pobreza. Se habla de colas del hambre, es decir, personas que tienen perdón, que solicitar ayuda, comida o dinero en centros ONGs. Y se habla de exclusión o absentismo escolar. Los niños que son parte de familias pobres dejan de ir al colegio para ayudar a su familia económicamente. En Sudamérica se da el caso de niños que acuden a vertederos de basura para recoger chatarra, alimentos con los que sobrevivir y que sobrevivan sus familias. Una de cada 5 personas en España sufre pobreza severa. Y también se habla de pobreza energética, aquellas personas que no pueden pagar la luz, calefacción para calentarse en invierno. En Buenos Aires tenemos un ejemplo muy triste, que son las 400.000 familias que viven en villas miseria o barrios de chabolas. Y por último, podemos comentar el caso de personas que no viven en el seno de una familia, personas que quieren vivir solteras, una soltería impuesta o una soltería voluntaria. En España hay hogares con 5 o más miembros que significan un 6%, pero también hay hogares unipersonales que son 25% y está aumentando. Todo tipo de personas, todo tipo de edades deciden vivir solas o quedarse solteras. Se habla de un fenómeno que está revolucionando la sociedad actual, que son las cincuentañeras. Mujeres de 50 años que bien porque son separadas, divorciadas o solteras, están despegando como un valor importante en la sociedad española. Y recordamos a las mujeres que no quieren ser madres, las NOMO, y que también tienen un peso importante en la sociedad española. Muchas gracias por tu atención, por tu interés y te espero en el siguiente vídeo en el que trataré el valor de la iglesia. Hasta la próxima. Chao.